Llega ya el tiempo del análisis con nuestra experta, con nuestra investigadora Isabel Castillo. Y ya que estamos hablando de vacaciones, Isabel, yo quiero saber cuánto viajamos los aragoneses, si viajamos mucho, ¿sí, no? Te lo voy a contar, pero Vaya, primero te voy a contar qué pasa en España y cómo se viaja en España. ¿Cómo se viaja? Pues mira, la población que hay en España, digamos de más de 15 años, que se supone que es la gente que puede viajar, son más de 39 millones de personas. Muchos. De estas personas, pues más o menos un 49% son hombres y un 51% son mujeres. Entonces, el 65% viaja. De todas estas personas, el 65% viaja. ¿Y a dónde? Si viajan exclusivamente al extranjero, son más o menos alrededor de un 8% de la gente. Gente que solo se va fuera. Gente que solo viaja en España, pues más o menos es un 66%. Y los que combinan y viajan dentro de España, pero también al extranjero, pues aproximadamente un 25%. Es decir, que nos gusta mucho quedarnos en casa, en España, conocer nuestras ciudades, nuestros pueblos. Turismo interior. Turismo interior. Bueno, un dato interesante que seguro que no sabían. Por esto te iba a preguntar, ¿cuántos viajes se realizaron el año pasado? Pues en toda España, contando los viajes de toda España, más de 197 millones de viajes. 197 millones de viajes. Estos son muchos viajes. Sí, piensa que no son solo vacaciones de verano o viajes largos, que son también escapadas de fin de semana, de 2 días. O sea, una escapadita de 3 días. Eso cuenta como viaje. Vale. Es que mucha gente puede pensar que solo se tiene en cuenta, pues eso, vacaciones más largas. ¿Somos viajeros los aragoneses? A la vista de estos datos, ¿tú qué piensas? ¿Qué me dices de estos porcentajes? Imagino que esto es gente que viaja según la comunidad autónoma. 18% entiendo que tiene que ser una comunidad grande porque tienen más población. No sé, Andalucía, Madrid. Madrid. El 18% de sus viajes los realizan los madrileños. ¿Y el 17%? ¿Andalucía? Cataluña. Es verdad que los catalanes son muy viajeros. Y ahora sí, la tercera es Andalucía y por lo que veo aquí imagino que el 3,44% somos los aragoneses. Ese 3%. Sí, el 3,44%, que estamos bastante por debajo, somos los aragoneses. Pero claro, yo veo este dato y lo comparo con otras comunidades autónomas, seguro que ustedes en casa se lo están preguntando, ¿por qué viajamos tan poco? Que no viajamos poco, es un dato que tiene que ver con otra cosa. A ver, tú piensa, la población de España, 46 millones de personas, la población de Aragón, 1,3 millones. Realmente el porcentaje sale menos porque somos menos población, pero eso no significa que no viajemos. 2,8% de las personas, pero mira los viajes. O sea, del total de 197 millones, 6,7 millones está hecho por los aragoneses. Esto ya pinta mejor, señores. O sea, 6 millones de viajes hicimos los aragoneses el año pasado. Repito, son viajes tanto al extranjero como viajes nacionales, pero preferimos quedarnos en casa. Entonces, tú piensas, 2,8% de la población realizan un 3,44% de los viajes. O sea, viajamos bastante. Otro dato, otra duda que tengo sobre este tipo de viajes. ¿Cuántos viajes hace cada aragonés? Pues mira, la media del número de viajes al año es 5,29 viajes cada aragonés. La tercera posición en España. Miren bien aquí, antes de que lo cuente Isabel, ¿somos los terceros que más viajamos de España? Sí, nos ganan los navarros y los madrileños, que son un poco más aventureros. Y en la cola, Melilla, Canarias y Baleares. Son los que menos salen de su propia tierra. Qué curioso. Los terceros que más viajamos en España, 21 días pasamos fuera del hogar. Esa es la media de días que pasamos fuera, está bastante bien. Date cuenta que hay gente que pasa más días, pero son un buen número de días. Son 3 semanas al año los que los aragoneses pasamos fuera por vacaciones. Vacaciones o viajes de cualquier tipo que no sea por obligación. Y el último dato que me traes, el gasto, que esto es importante. ¿Cuánto gastamos? ¿Gastamos mucho? Pues no, somos de los que menos gastamos. Aunque realmente hay gente que gasta un poco menos que nosotros, pero nosotros tenemos de los gastos más bajos. Fíjense, 50 euros al día gastamos, por ejemplo, los asturianos 67. Sí. ¿Y por qué gastamos tan poco en comparación con otras comunidades? Pues viajamos mucho y gastamos poco. ¿Has visto tú? Qué bien. ¿Y esto por qué es? Se debe a 2 factores fundamentales. Lo primero, que viajamos mucho dentro de nuestra comunidad autónoma, más o menos el 60% de los viajes de los aragoneses. Lo que abarata el coste porque no hay tanto transporte. Y luego otra cosa, la modalidad. Muchísima gente, el 70%, viaja a una casa que es suya. ¿Ah, sí? Una segunda residencia, su casa del pueblo, de la playa, lo que sea. Claro, entonces no contratas hotel, no contratas apartamento y tu gasto diario baja muchísimo. Pues datos muy curiosos, quédense con uno de ellos, que somos los terceros de España que más viajamos.